Básicamente la obra de toma tiene dos partes. Una parte que se refiere a la geometría, digamos, del trazado de la obra de toma, de cómo sería el paso del agua desde el embalse hacia la tubería que lo va a llevar luego hacia la casa de máquinas. Ese trazado geométrico lo vamos a ver en detalle hoy. Y tiene una segunda parte que es el dimensionado de las compuertas, que tiene, digamos, toda obra de toma para controlar el flujo del agua. Básicamente, la primera parte se refiere al dimensionado de la obra de toma, es decir, el trazado geométrico de la obra de toma, y los elementos de protección. Eso los vamos a ver hoy, dimensionado de las rejas, y vamos a ver cómo sería en la segunda parte, en otra clase, cómo sería el desarrollo de los elementos de control, es decir, las compuertas y las ataguías. Ahora vamos a ir viendo en detalle dónde está puesto cada uno de estos elementos. Básicamente, para que tengan idea, digamos, una obra de toma es una parte de la obra, esto sería un corte, mediante la cual, digamos, el agua va a pasar de la zona del embalse, de este lado estaría la zona del embalse, va a pasar a través de un conducto que tiene una geometría variable. Normalmente estas secciones de aquí adelante son secciones de tipo rectangular y finalmente todo termina desembocando en una tubería que es de sección circular. Hoy vamos a ver cómo se hace para hacer todas esas transiciones, para pasar de la sección rectangular que tengo aquí adelante a la sección circular que tengo aquí atrás. En el medio de esas dos secciones, entre la rectangular y la sección circular, voy a tener un sistema de compuertas, que acá está representado por este elemento visto de costado, y aguas arriba de esa compuerta voy a tener un elemento que se llama ataguía. ¿Cuál es la misión que tienen estos elementos? La compuerta tiene que tener la capacidad suficiente, tiene que estar dimensionada, de tal manera que sea capaz de cerrar el paso del agua mientras, digamos, está operando la central hidroeléctrica. Normalmente la central hidroeléctrica se opera los caudales a través de otra válvula que está antes de las turbinas, que se llama la válvula mariposa. Esta sería una operación de emergencia, digamos, en el caso en el que yo requiera cerrar el paso del agua y la válvula mariposa no funcione adecuadamente. En ese caso, entonces, la compuerta tiene que ser capaz de cerrar el paso del agua con escurrimiento de caudal. Mientras que lo que se encuentra aguas arriba es la ataguía. La ataguía está compuesta por elementos, fajas horizontales, podemos decir así, es decir, no es una compuerta completa, sino que está dividida en fajas horizontales, tales que apiladas impiden el paso del agua. Pero esta colocación de la taguía, digamos, sobre el conducto, digamos, se produce cuando ya se produjo el cierre de la compuerta. Entonces, una vez que yo produzco el cierre de la compuerta o produzco la interrupción del caudal, ahí sí pongo la taguía, es decir, que cierra, digamos, se coloca dentro del conducto, pero sin corriente de agua. Esta taguía lo que permite es impedir el paso del agua y en el caso que yo requiera hacer un mantenimiento sobre la compuerta, sobre este sector, colocaré la taguía para hacer ese trabajo de mantenimiento. Lo que vamos a ver hoy es cómo se hace el trazado geométrico, tanto en corte como en planta de la obra de toma. Esta sería la planta de la obra de toma. Normalmente, visto de arriba, digamos, este es el lado del embalse, va a empezar el escurrimiento del agua a través de las rejas, el agua va a pasar a través de las rejas, luego va a haber una transición, de tal manera que esa transición lo que va a hacer es terminar en la sección donde están las compuertas. Aquí todavía todas las secciones estas son rectangulares, si bien son de altura variable, son todas de tipo rectangular. Y aguas abajo de la compuerta, normalmente hay una transición que pasa de una sección rectangular a una sección circular. Vista de frente, digamos, del lado del embalse, tendría un sector donde están las rejas y por aquí, digamos, ingresaría el agua hacia el conducto de la toma. Lo que se ve aquí arriba son los elementos
que estarían por supuesto fuera del nivel del agua, que permiten, digamos, la operación tanto de la compuerta como de la ataguía, que son los dos organismos móviles que tiene. En algunos casos, el diseño de la obra de toma es tal que esto depende de a qué profundidad se encuentre, qué profundidad relativa respecto del nivel del agua. Normalmente se disponen unos mecanismos que se llaman mecanismos limpiarrejas, que ahora vamos a ver qué aspecto tiene. En nuestro caso, la reja esta siempre va a estar bajo del agua, porque lo que vamos a hacer es colocar el inicio de la toma o el inicio de la reja, la parte superior de la reja, lo vamos a colocar 1 metro por debajo de la cota mínima. Es decir, que la cota mínima, por ejemplo, sería esta de acá, y la reja iniciaría, digamos, 1 metro más abajo, de tal manera que siempre va a estar, digamos, la reja bajo el agua. Por lo tanto, no va a tener la influencia de los elementos que vienen flotando y que normalmente se disponen sobre la reja, sino que prácticamente va a ser una toma en profundidad, digamos. Bueno, vamos a ver un PowerPoint donde está esto un poquito más detallado. Entonces, el objetivo va a ser diseñar la obra de toma y dimensionar las rejas de protección. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una obra de toma. En este caso es una obra de toma que en principio va a ser hecha en esta cota, digamos, esto ya tendría que estar fuera del agua. En nuestro caso, la obra de toma va a ser colocada sobre uno de los laterales, o lo que se denomina los estribos, uno de los extremos de la presa, y va a ser una obra completa de hormigón, de tal manera que a la roca natural va a estar unida el edificio o la obra de toma, la instalación de la obra de toma. Esta es entonces la geometría de la obra de toma, y les decía que todo esto va a ser una obra de hormigón que se va a construir sobre uno de los estribos de la presa, es decir, sobre uno de los extremos de la presa, y se va a unir directamente a la roca del estribo, y a continuación de allí van a ser, digamos, la presa con la que ustedes estuvieron trabajando el otro día. Igual, esta obra de toma en realidad es bastante pequeña, porque como nos vamos a dar cuenta después, los caudales que va a transportar son limitados, y por lo tanto no va a ser una gran obra, no va a ocupar un gran espacio, sino en realidad una porción pequeña de la presa, ¿no? Esta va a ser entonces la planta. Normalmente ahora cuando vayamos haciendo el cálculo, vamos a ir desarrollando un ejemplo, vamos a ver que no es suficiente con tener un solo panel de rejas, sino que a veces hay que poner 2 o 3 paneles de rejas debido a la proporción, digamos, que ya vamos a ir viendo de las áreas que necesitamos para que el agua circule por las rejas. Normalmente la condición que se pone aquí es que la velocidad con la que el agua circula por entre medio de las rejas tiene que ser de aproximadamente 1 metro por segundo. Esa limitación está dada para evitar, digamos, que las rejas, los barrotes que forman las rejas, las barras metálicas, entren en lo que se denomina resonancia. Cuando el agua circula entre las dos rejas, como ya vamos a ver más adelante, se genera un vórtice entre las barras, digamos, que tiene una frecuencia característica, que depende, por supuesto, de la velocidad con la que el agua circula. Ese vórtice tiene una frecuencia característica de vibración, que si coincide con la frecuencia de vibración característica de las rejas, se produce, digamos, el fenómeno de resonancia, con lo cual se producen vibraciones que tienden a aumentar la amplitud del fenómeno vibratorio y a generar, digamos, el movimiento excesivo de las barras, y normalmente lo que ocurre es, se produce el desoldado de las barras debido al efecto vibratorio, y esos barrotes desoldados pueden viajar, digamos, a través de la tubería y encontrarse con las turbinas, cosa que normalmente no se desea. Entonces, una de las verificaciones que vamos a hacer para el dimensionado de la reja es el tema de la velocidad de resonancia. Para eso vamos a arrancar limitando la velocidad de circulación del agua a 1 metro por segundo, y ese va a ser uno de los criterios de diseño. Entonces, el tamaño de estos paneles va a estar delimitado por dos variables. Una es qué caudal va a circular por dentro de esta obra de toma,
y lo otro es la velocidad con la que nosotros queremos que el agua escurra entre los barrotes. Esto es la vista de lo que sería una reja, pero ya no una reja bidimensional, como vimos antes, una reja plana, sino una reja que tiene forma tridimensional. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, normalmente esta reja va a estar apoyada, digamos, esto sería, la reja estaría acostada, ¿no es cierto? Esta parte iría, la parte esta iría hacia el fondo, esto quedaría hacia arriba y esto estaría en vertical, ¿no? Al limitar la circulación del agua a 1 metro por segundo por entre las rejas, lo que normalmente va a ocurrir es que eso me daría una sección rectangular muy grande, y lo que normalmente se hace a veces es hacer una sección rectangular de hormigón del conducto un poco más chica, sí hacer que verifique el metro por segundo la reja, es decir, hago una sección de reja o la reja no la hago plana, sino que la hago con un desarrollo tridimensional, de tal manera entonces que garantizo que el caudal va a escurrir con 1 metro por segundo por entre las rejas, pero digamos va a tener un conducto o un inicio de conducto que va a ser un poco más chico, que me va a facilitar el trazado geométrico. Eso lo vamos a ver un poco en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Es decir, que las rejas no necesariamente son planas, sino que pueden tener una forma tridimensional. En el ejemplo vamos a ver un desarrollo de este tipo. Este es el elemento que normalmente se llama limpiarrejas. Esto, para que ustedes tengan idea, es un implemento que cuelga mediante cables, que normalmente están colocados en este sector, y un sistema de rieles, ahí tiene unas ruedas, ¿sí? Y se deslizan por el talud de la obra de toma, y tienen este conjunto, que no es otra cosa que un conjunto de, fíjense, son como dientes, estos dientes entran dentro del hueco de las rejas, y al girar este elemento, fíjense que tiene dos aquí elementos, al girar este elemento lo que hace es juntar como una pala, junta, digamos, extrae la basura de la reja y la deposita en este elemento. Cuando esto gira, digamos, esto queda aquí en la posición abajo, inferior, y el agua escurre por estas ranuras y solamente me quedo con los sólidos. Entonces, este elemento puesto en la parte inferior, puedo dar una media vuelta y limpiar la reja de un sector, y con este otro puedo dar la otra media vuelta, y de esa manera entonces me voy a quedar con un sector de la reja limpio, lo subo a este elemento hasta arriba, vacío, digamos, la basura que encuentre y vuelvo otra vez a bajarlo para limpiar las rejas. El problema este normalmente se da en aquellas tomas en las cuales la reja queda parcialmente sumergida o tiene muy poca profundidad, y normalmente todos los elementos que están flotando en la corriente quedan pegados en las rejas, y hace falta limpiarlo porque obstruyen el paso del agua y aumentan en mucho la pérdida de carga, y al aumentar y al obstruir la reja lo que están haciendo también es aumentar la velocidad de circulación del agua, de tal manera que en algunos casos puede incluso acercar esa velocidad de circulación a la velocidad de resonancia natural de las rejas, con lo cual podría traer otros problemas distintos, ¿no? Esto es lo que se utiliza normalmente en los grandes embalses, un mecanismo de limpieza automático directamente. Bueno, aquí para que vean ustedes lo que puede ser una compuerta de una obra de toma. Aquí hay un hombre parado, ¿sí? Y esta es la compuerta de una obra de toma de una central hidráulica grande, digamos, ¿no? Importante, de un caudal importante. Vamos a ver ya después en detalle, cuando veamos el dimensionado de las compuertas, cuál es la forma que tiene, digamos, esta compuerta. Como ven, tienen sistemas de ruedas con las cuales se va a deslizar sobre un riel vertical, y también tiene un sistema de ruedas laterales que van a impedir que esto se mueva, digamos, en el sentido perpendicular de la corriente a medida que yo la voy poniendo dentro de una corriente de agua. Hay que tener presente que esta compuerta tiene que cerrar el caudal con agua en circulación. Acá tenemos otro detalle de lo que serían las ruedas y lo que serían los sellos que tienen las compuertas para que el agua no pase. Este sería el lado de aguas arriba, y este sería el sello que tiene, digamos, aguas arriba la compuerta. Aquí tendríamos las ruedas que van sobre los rieles verticales,
y estas serían las ruedas que van sobre los rieles laterales para que la compuerta no se mueva, digamos, en este sentido. Aquí tenemos otra rueda para que la compuerta no se mueva de atrás para adelante tampoco. Aquí tenemos, bueno, otro detalle de otra compuerta. Esta sería la cara de aguas arriba de la compuerta. Aquí tenemos el enganche que tiene la compuerta con el cual se maneja, ¿sí? Estas serían las ruedas de control del movimiento lateral. Esto es un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y aquí estarían las ruedas que apoyan sobre los rieles. Ya vamos a ver en detalle cuando veamos el dimensionado de los compuertos. Esto es una vista de cómo sería la estructura. Lo que antes veíamos cubierto por una chapa, esta es la estructura que tiene una compuerta. Normalmente tiene un conjunto de vigas y después tiene un conjunto de lo que se llaman refuerzos, costillas, ¿sí? Tanto verticales como horizontales, y después tiene una chapa que es el que se llama el escudo, que es el que finalmente impide el paso del agua. Todos estos elementos son manejados mediante sistemas oleohidráulicos, que lo que hacen es manejar de manera precisa el ascenso y el descenso de las compuertas, controlando, digamos, los porcentajes de apertura y todos los demás parámetros, mediante todo un sistema hidráulico. Normalmente el peso propio de la compuerta no es suficiente para cerrar la corriente de agua, dado que las fuerzas de flotación superan al peso propio de la compuerta. Por lo tanto es necesario tener un sistema que le dé digamos, le aporte una fuerza extra para que digamos, la compuerta termine de bajar y de cerrar la corriente.